Le damos la bienvenida a todos los que nos escuchan a través de la internet. La Iglesia Jesucristo Esperanza de Gloria les saluda con gran afecto. Es un placer para nosotros entrar a sus hogares desde Caracas, Venezuela, y para nosotros es un placer pues poder compartir la palabra de Dios. Estamos viviendo tiempos proféticos difíciles, de mucha confusión, tiempos donde hay diversos tipos de corrientes doctrinales. Y el tema de hoy tiene que ver con alertar a la iglesia sobre elementos que nos pueden desviar, ¿ok? Estamos en los días finales, los tiempos finales, y es necesario que entendamos y podamos diferenciar la verdadera palabra de Dios de la que no viene de Dios, ¿ok? Yo quiero que vayamos a nuestras Biblias, en el Evangelio según San Mateo, capítulo 24, versículo 11. Ajá. Vamos a ponernos sobre nuestros pies para honrar, respetar la palabra de Dios. Leemos la palabra de Dios bajo la bendición del Padre, la autoridad del Hijo y la unción del Espíritu Santo. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Vuelvo a repetir, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Vamos a leer el versículo 24. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales, diga conmigo, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya lo he dicho antes. Padre, en el nombre de Jesucristo, tu palabra es verdad. Yo te pido que traigas un despertar a la iglesia, que aprenda a diferenciar entre tu voz y la que no viene de ti. En el nombre de Jesús pido que el Espíritu Santo se manifieste y confirme tu palabra, y que penetre los corazones. Bendigo a todos los que nos escuchan, y te pido que bendigas a todos los que nos escuchan a través de la internet, en el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios. Amén y amén. Puede tomar asiento. El tema de esta tarde, de esta mañana tarde, se titula Los días finales. Los falsos profetas versus la profecía bíblica. Los días finales. Los falsos profetas versus la profecía bíblica. El Señor Jesucristo, en el versículo 3, estaba sentado en el monte de los olivos, junto a los discípulos del Señor. Y los discípulos le hacen tres preguntas. Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondió Jesús y le dijo, mira que nadie los engañe. Dile que está a tu lado, mira que nadie te engañe. Hermanos, estamos viviendo días finales. Y estamos viviendo tiempos difíciles, donde hay corrientes doctrinales diferentes. El Señor Jesucristo, hablando con sus discípulos antes de partir a la diestra del Padre, los discípulos, intrigados en cuándo sería el tiempo de su venida, le hacen tres preguntas al Señor. Dinos,
¿Cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? O sea, del fin de la era, no del fin del mundo, sino del fin del siglo, el fin de la era. El tiempo en que el Señor Jesucristo regresará. El Señor empieza a hablar de una serie de señales. Habrían falsos cristos, o sea, falsos mesías, diciendo que ellos serían el enviado. Como los vemos con José Luis de Jesús Miranda, falso Cristo, Señor te reprenda, de creciendo en desgracia, porque eso no es creciendo en gracia. Vemos otro en Brasil que dice ser el Cristo y tiene una serie de discípulos que le echan aire mientras él recuesta sus pies y le dan de comer en la boca. Vemos a otro que salió en Nueva York diciendo que el Cristo ecológico. Y salió otro en Australia diciendo junto a una esposa que él era Cristo junto a María Magdalena. Entonces Jesús nos anunció de por medio que vendrían falsos cristos. Y por eso le dijo, mire que nadie los engañe. También habló de que habrían guerras y rumores de guerras. Que se levantaría nación contra nación y reino contra reino. Y hemos vivido hasta hoy 2 guerras mundiales y hay un rumor de una tercera guerra mundial. Vemos los rumores de guerra en Medio Oriente, la guerra en Siria, que es una guerra profética de Isaías 17. Y vemos una serie de acontecimientos a nivel mundial, tensión en las Malvinas, con Argentina e Inglaterra, tensión en Gibraltar entre España e Inglaterra. Hay una serie de situaciones, tensión con Estados Unidos e Irán, e Israel. Y vemos como el mundo está tenso, porque las guerras del fin vienen. El Señor las profetizó. Y Él dijo que todo esto sería principios de dolores. Y habló sobre la persecución que habría sobre la iglesia, que sucedió desde los tiempos del Señor Jesucristo hasta nuestros días. En Nigeria han quemado a muchos cristianos, entre ellos evangélicos y católicos, cristianos católicos y cristianos que siguen a Jesucristo, que han sido quemados vivos y mientras están quemados los han atropellado. ¿Ok? El Señor dijo que nos entregarían, inclusive nos perseguirían y nos matarían por causa de su nombre. Y todo esto lo estamos viendo a nivel mundial. Pero hay una señal que quiero hablar esta tarde, esta mañana, que tiene que ver con los falsos profetas. Y el versículo 11, el Señor le dice, muchos falsos profetas se levantarán. Diga conmigo, muchos. Muchos. No son poquitos, son bastantes. Se levantarán y engañarán ¿a cuántos? ¿A poquitos? No, a muchos engañarán. Entonces, el versículo 24 también él vuelve a hacer el énfasis que se levantarían falsos cristos y falsos profetas y que harían grandes señales. O sea, estos falsos profetas harán señales y prodigios. ¿Ok? De tal manera que engañarán aún a los escogidos. Y vemos como hoy muchos siguen cantidades de gente, a hombres que desviados de la doctrina predican un evangelio diferente porque hacen milagros y prodigios. Ellos siguen a esos hombres y revelan como hombres de Dios porque hacen milagros y prodigios. Y Jesús anunció de antemano, por eso el versículo 25 dijo, ya lo he dicho antes, para que cuando suceda no se dejen engañar, como señal de los días finales, que se levantarían muchos falsos profetas. ¿Ok? Eso nos indica que estamos en los días finales. ¿Por qué? Porque paralelamente a los terremotos, huracanes y guerras y rumores de guerra, terremotos, pestes y hambre en el mundo, estamos viendo una proliferación de profetas. ¿Ok? La palabra falso profeta viene del griego pseudoprofetes. ¿Ok? La palabra pseudo, falso, profetes, profeta, significa uno que
vaticina desmedidamente, o uno que habla, propicia adivinación, ¿ok? Alguien que está propiciado a hablar y hablar, ¿ok? Que está dispuesto, que es un falso profeta, que profetiza engaño, ¿ok? Profetiza, es profeta, pero es falso. Lo que profetiza es falso, ¿ok? No es verdad de Dios. Entonces, mis hermanos, un pseudo profeta es aquel que engañando, hablando profecía de su corazón, según sus deseos carnales avaros, está desviando a los creyentes tras falsas profecías, tras falsos anuncios, tras falsas vaticinaciones, ¿ok? Que propicia engaño, que está constantemente tratando de adivinar, de tirarla a pegar, ¿ok? Errando el blanco. O sea, esos son herejías, ¿ok? La palabra herejía significa posar la lupa o errar el blanco. Y entonces, hoy día vemos como cantidad de gente se ha levantado en las iglesias para desviar la fe de los creyentes, trayendo profecías o anuncios proféticos por venir falsos, que vienen de su propio corazón, ¿ok? Ahora bien, estos falsos, el Señor anunció que haría milagros y prodigios. Por lo tanto, hay dos maneras de identificar a un falso profeta o un verdadero profeta. Número uno, su doctrina. Y número dos, su fruto. ¿Ok? No por sus obras, porque Satanás imita. Es un engañador. ¿Ok? Haciendo milagros también. Pero esto no es nuevo. En el pueblo de Israel hubieron profetas que se levantaron para profetizar falsamente. Profecía que Dios no había hablado. ¿Ok? Y vamos a ver algunas características de los falsos profetas que hubieron entre el pueblo de Israel. Y vamos a comparar cómo hoy, en el Nuevo Testamento, los apóstoles nos dan señal de los falsos profetas. Vamos a ir en nuestras Biblias al libro del profeta Ezequiel, capítulo 13. Leemos. Vino a mí palabra de Jehová, diciendo: Hijo de hombre, profetiza contra los profetas de Israel, que profetizan, y di a los que profetizan de su propio corazón. ¿Cómo profetizaban ellos? De su propio corazón. O sea, de buenas intenciones no se vive. Usted no necesita saber las buenas intenciones que yo tengo. Usted necesita saber cuál es la palabra de Dios para usted. No lo que hay en mi corazón, sino lo que hay en el corazón de Dios. Y miren esto, seguimos leyendo. Oí la palabra de Jehová. Miren lo que el Señor confronta a los profetas falsos de Israel. Así ha dicho Jehová el Señor: ¡ay de los profetas insensatos, que andan en pos de su propio espíritu! Diga conmigo, su propio espíritu. Y nada han visto. Como zorras en los desiertos fueron tus profetas, oh Israel. No habéis subido a las brechas, ni habéis edificado un muro alrededor de la casa de Israel para que resista firme en la batalla en el día de Jehová. Vieron vanidad, diga conmigo, vieron vanidad. Y adivinación. Si no tenían el espíritu y andan en su propio espíritu, ¿qué espíritu está operando allí? Adivinación, diga conmigo, adivinación. Vemos un caso en el Nuevo Testamento de una mujer que vendía púrpura en Éfeso, que decía: estos son los enviados del Dios Altísimo. Y es verdad, ellos eran los enviados del Dios Altísimo.
Sin embargo, constantemente ella decía, estos son los enviados del Dios Altísimo, tratando de desviar la atención de los apóstoles para que la miraran a ella. Generalmente un falso profeta que tiene espíritu de adivinación, generalmente siempre está buscando desviar la mirada de los que predican la verdad del Evangelio de Jesucristo, para que los miren a ellos como hombres o mujeres que tratan de mostrar que tienen un espíritu que pueden revelar cosas. ¿Me está entendiendo? O sea, que buscan desviar la mirada de los hombres que predican la verdad de Jesucristo para ponerla en ellos. ¿Ok? Seguimos viendo. Y él le dice, vieron vanidad y adivinación mentirosa. Adivinación mentirosa, dice, ha dicho Jehová, y Jehová no los envió. Con todo esperan que Él confirme la palabra de ellos. Y cuando vemos hoy, tú ves que esa gente que profetiza sus buenas intenciones del corazón y tirándola a pegar, adivinando mentira, creen y esperan que Dios confirme su palabra. Y dice, lo que declare será hecho. No, no es lo que declares, es lo que Dios haya dicho. Tú puedes declarar lo que te dé la gana. ¿Me entiendes? Pero si Dios no lo ha dicho, Dios no está obligado a hacer que cumplir lo que tú has dicho. ¿Ok? Ellos esperaban, los falsos profetas de Israel lo esperaban, que Dios confirmara su palabra. Qué interesante. Versículo 7. ¿No habéis visto visión vana y no habéis dicho adivinación mentirosa? Pues, ¿qué decís? Dijo Jehová, no habiendo yo hablado. ¿Qué pasaba en Israel? Ellos venían y decían, ellos se decían profetas y venían y decían, Dios ha dicho Yahvé, Sabaoth de los ejércitos, ha hecho Jehová de los ejércitos, pasará esto, pasará lo otro, y Dios no había dicho nada. Ahora, el pueblo de Israel pasaba y llevaba el daño porque no tenía el Espíritu de Dios dentro de sí. Ahora, la iglesia de hoy tiene que tener cuidado, tiene que discernir. Cualquiera que diga, Venezuela va a ser libre, Venezuela te esperan los mejores años, tú dices amén. ¿Por qué? Porque no conocen la palabra de Dios. ¿Tú quieres? ¿Cuántos quieren lo bueno para su país? Amén, yo quiero lo bueno para mi país. Pero yo no puedo decir amén a algo que va contrario a la palabra de Dios. ¿Qué te dice eso? Que Dios no los envió. Amén, Dios no los envió porque están hablando profecía de su propio corazón, de sus propias intenciones. Y dicen, así ha dicho Jehová cuando Dios no ha dicho nada. Así dice el Señor cuando Dios no ha dicho nada. ¿Sabe qué? Cuando usted vaya a dar palabra de Dios, no invente. No esté inventando. Si Dios no ha dicho nada, cállese la boquita, mejor más bonito, calladito más bonito. Si Dios le habló a usted y usted sabe que es Dios, hable la palabra. Pero si Dios no le ha hablado nada, para que la gente diga, oh, este tiene palabra de Dios, este es un hombre de Dios, una mujer de Dios, un profeta de Dios, no invente. Mira lo que pasaba en el profeta de Israel. Seguimos. El Señor le pregunta en el versículo 7, ¿no habéis visto visión vana y no habéis dicho adivinación mentirosa? La gente tirando así. Hoy anda mucho por ahí en las iglesias tirando la pegada. Mira, el Señor te dice, este es el año, vas a tener tu carro, vas a tener tu casa. Y tú dices, oye, amén, gloria a Dios. Tirando, adivinando, a ver quién le pego, a ver quién le pego. Y cuando hay uno que la pega, que le va bien, entonces da el testimonio. A mí me fue bien, por eso te va a ir bien a ti y no sé cuántas cosas. Y entonces la gente deja toda su plata y sus ganancias ahí, esperando lo mejor, y resulta que lo que pasa el año y no tuvo la casa. ¿Y dónde está la casa?
¿Por qué? Porque es adivinación mentirosa. Están adivinando. Y la adivinación no viene de Dios, sino la revelación. ¿Ok? Ahora bien, versículo 8 dice: por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto vosotros habéis hablado vanidad y habéis visto mentira. ¿Qué habían visto? Mentira. Por tanto, he aquí, yo estoy contra vosotros, dice Jehová el Señor. No hay ninguno que diga hablar el nombre del Señor y tira adivinación mentirosa que reciba el respaldo de Dios. Dios mismo está contra ellos. ¿Ok? Seguimos adelante. Estará mi mano contra los profetas que ven vanidad y adivinan mentira. Mira, Dios mismo está contra ellos. No estarán en la congregación de mi pueblo, ni serán escritos en el libro de la casa de Israel, ni la tierra de Israel volverán, y sabréis que yo soy Jehová el Señor. Sí, por cuanto engañaron a mi pueblo. Diga conmigo, por cuanto engañaron a mi pueblo. ¿Por qué engañaron? Porque hablaban mentira y vanidad de su corazón. Habían visto adivinación mentirosa, no habían visto ni oído nada. Y engañaron a su pueblo. Y lo peor es que la gente fue engañada y creyó las mentiras de estos falsos profetas en medio de la casa de Israel. ¿Y cómo nos engañaron? Diciendo paz, no habiendo paz. Y uno edificaba la pared, y aquí que los otros la recubrían con lodo suelto. Ellos edificaban y construían diciendo va a haber paz. Dios ha dicho que vendrá paz para el país. Y mira lo que le responde el 11 al Señor. Di a los recubridores de lodo suelto que caerá. Vendrá lluvia torrencial y enviaré piedras de granizo que la hagan caer, y viento tempestuoso la romperá. He aquí, cuando la pared haya caído, no dirán: ¿dónde está la embarradura con que la recubriste? Vamos a saltar al versículo 16. Los profetas de Israel que profetizan acerca de Jerusalén y ven para ella visión de paz, no habiendo paz. Dice Jehová el Señor: tú, hijo de hombre, pon tu rostro contra las hijas de tu pueblo que profetizan su propio corazón, y profetiza contra ellas. Así ha dicho Jehová el Señor: hay de aquellas que cosen vendas mágicas. Diga conmigo, vendas mágicas. Para todas las manos, y hacen velos mágicos para la cabeza de toda la edad, para cazar las almas. Wow. Habéis de cazar las almas de mi pueblo para mantener así vuestra propia vida. ¿Cómo cazar las almas de su pueblo? Con vendas mágicas. ¿Qué hacían? Mercadería. Decía, este es el paño ungido. Si te lo pones aquí será sanado, como los padres y que pare de sufrir. Si te pones la cruz santificada aquí, vas a ser sanado. Y entonces la gente con los paños ungidos, poniéndoselos a los hermanos, cazan almas, hermanos, engañándolos. ¿Para qué? Para mantener así su propia vida, negocio. Uy. Entonces la gente engañada decía, bueno, dame un pañito de eso, una venda más, para ver si puedo ver mejor. Si esto pasaba en el pueblo de Israel. Y el Señor lo confronta duramente. Versículo 19. Y habéis de profanarme entre mi pueblo por puño de cebada y por pedazo de pan, matando a las personas que no se deben morir. Que no se deben morir, y dando vida a las personas que no deben vivir, mintiendo a mi pueblo que escucha la mentira. Diga conmigo, mintiendo a mi pueblo que escucha la mentira. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: he aquí, yo estoy contra vuestras vendas mágicas, estaca, barrito, sal, no sé cuánta cosa más. El que tiene autoridad en la iglesia se llama el nombre de Jesucristo. Amén. Ese es el que tiene el nombre. Amén.
con que cazáis las almas al vuelo. Yo las libraré de vuestras manos y soltaré para que vuelen como aves las almas que vosotros cazáis volando. Dios traerá libertad. Dios está hablando al pueblo de Dios hoy. Porque en el pueblo de Israel hubieron esto, también entre nosotros lo vamos a ver en el Nuevo Testamento un poquito más adelante. Versículo 22. Por cuanto entristeciste con mentira el corazón del justo. ¿Ok? Al cual yo entristecí y fortaleciste las manos del impío, para que no apartase de su mal camino, infundiéndoles ánimo. Por tanto, no veréis más visión vana, ni practicaréis más adivinación, y libraré mi pueblo de vuestra mano, y sabréis que yo soy Jehová. Mira, hermano, Dios cuida a su pueblo celosamente. Pero lastimosamente en el pueblo de Israel se involucró profetas que adivinaban profecía en su corazón. Y al malo le decían, te va a ir bien. No importa, si estás en fornicación, no, vale, no, tranquilo, que Dios es un Dios de amor. No va a ir tranquilo. Y al que estaba haciendo las cosas bien, le decía, tú seas legalista. No vengas tú con tu legalismo para acá. Entonces aplaudían el pecado y atacaban al que profetizaba y atacaba el pecado. Y le decían a Jerusalén que venía paz, 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 paz. Y hay muchos por ahí que dicen que paz va a venir a Jerusalén. Jerusalén va a recibir la paz cuando Jesucristo vuelva por segunda vez. Y su reino será de 1000 años en la ciudad de Jerusalén. Mientras viene guerra para Israel. Ya está a punto de comenzar la guerra del fin. Y también para el mundo entero, hermanos. Lo que viene para el mundo entero no es ninguna paz. Olvídense de eso. Lo que viene para Venezuela lastimosamente no es paz. ¿Sabe cuál es la paz que puede recibir? Es aquella persona que haya recibido al Señor Jesucristo en su corazón. Esa es la paz de Dios. El príncipe de paz que haya venido a su vida. Pero no viene paz. Hoy día en las iglesias, como también hubo en el pueblo de Israel, hay muchos que dicen, todavía no han venido tus mejores años, Venezuela. Los mejores años están por venir. Y llaman a lo bueno malo y a lo malo bueno. Y a lo malo hay que llamarlo malo. Y Dios levantaba profetas para confrontar el pecado y hacer volver a su pueblo de su mal camino para que se humille ante su Dios y el Señor los perdone. Amén. Dios levanta profetas en la iglesia. Sí hay profetas. Sí hay profetas de Dios verdaderos en medio de la iglesia. Porque el Señor mismo en Joel 2 dice que derramaría sobre el Espíritu sobre toda carne y sobre vuestras hijas y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. También sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. El Señor en el día de Pentecostés derramó su espíritu en la iglesia hace 2000 años atrás. Y sí, habían profetizas en medio de la iglesia. Y el Espíritu Santo habla, y la Biblia dice que el don es de palabra profética. El don de profeta también está en la Biblia. La Biblia también nos enseña que la profecía, el profeta vino para exhortar, motivar, alentar y dirigir al pueblo. Pero verdaderamente el pueblo de Dios no puede decirle amén a todo lo que escucha. Porque también se han levantado pseudos profetas o falsos profetas que están proponiendo cada día tratar de adivinar mentiras, diciendo que el Señor ha dicho cuando Dios no ha dicho. ¿Qué dice la palabra de Dios? Probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. ¿Ok? Estamos viviendo los días finales y el Señor Jesús anunció que en los días finales habrían falsos profetas que engañarán a muchos. En el pueblo de Israel, también en Jeremías 23, usted lo puede leer en su casa, nos habla de los falsos profetas y de los malos pastores del pueblo de Israel. Pero el apóstol Pedro, vamos a segunda carta de Pedro,
capítulo 2. Dice versículo 1. El apóstol Pedro, hablando que hubo falsos profetas entre el pueblo de Israel, también habla que habrá falsos profetas en medio de la iglesia. 2.1, segunda de Pedro 2.1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. ¿Entre qué pueblo? El pueblo de Israel, como lo acabamos de leer, que adivinan, engaños, lo que Dios no ha dicho, inventan cosas de su corazón. Como va entre nosotros falsos maestros, falsos profetas, la misma broma, que introducirán encubiertamente. O sea, no será muy evidente, por eso es que engañan. Encubiertamente herejías destructoras. O sea, te hacen que erres el blanco para que termines destruido. Unas herejías que te desvían de la verdad para que seas destruido. Introducirán encubiertamente, o sea, escondidamente, herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. ¿Y cómo negarán al Señor? ¿Cómo negarán al Señor? Usted nunca verá a un falso profeta diciendo Jesús no es Señor. No. Nunca lo verá. ¿Por qué? Porque si no, no engañaría. ¿Cómo lo negarán? Distorsionando el mensaje del Evangelio. Oye, mire esto. Hay una destrucción repentina para ellos, como Dios, el mismo Dios de ayer, de hoy, por los siglos, se levantó contra los profetas falsos de Israel, que se levantaron hablando falsamente profecías de su propio corazón, adivinación mentirosa, desviando a la gente de la verdad, haciendo errar a su pueblo y engañándolo. También entre la iglesia, dice Pedro, habrán falsos maestros, falsos profetas, que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Negarán al Señor porque traerán otro mensaje diciendo que ellos verdaderamente no fueron enviados por el Señor. Pero ya viene sobre ellos destrucción repentina si no se arrepienten. Versículo 2. Y muchos seguirán sus disoluciones. Diga conmigo, pastor, son muchos. Muchos son los que seguirán sus disoluciones, no son poquitos. Jesucristo en Mateo 24, como lo acabamos de leer, hablando de la señal de los días finales, que muchos serían engañados. Que se levantarían. Pedro también hace el énfasis de que muchos seguirán sus disoluciones, palabras disolutas, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Generalmente, el Señor Jesús dijo, nadie puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno o amará al otro. Nadie puede servir a Dios y a las riquezas. Cuando hay un profeta prometiéndote riquezas, prometiéndote bondad, que este el año de la bendición, que este el año de tus mejores días no han llegado, lo que te están es desviando de la fe en Jesucristo. Porque ya la gente no te predica a Jesucristo, sino que te llevan a un corazón avaro, a un corazón desviado de la verdad del Señor. Y lo que quieren es que la gente del mundo habla cosas blasfemas contra los hermanos. Porque yo he visto cómo la gente dice, esos pastores ladrones, esos profetas mentirosos, que lo que le roban la plata a la gente, a mí me da pena. ¿Ah? Y hay un poco, hermano, que tú lo ves, voy a ser rico, el Señor me lo prometió. Y yo le siéntate a esperarlo. Porque Dios prospera, yo creo en un Dios que prospera, Dios puede bendecirte, según su voluntad. Pero ahora todo el mundo quiere una quinta en el country club. Y yo le digo a una hermana, mire, ¿sabe que Dios no te va a sacar ese barrio? Pero pastor, ¿por qué usted me dice eso?
Porque si Dios saca a todos los hermanos de ese barrio, ¿quién lleva la luz del evangelio a ese barrio? Amén, así es. ¿Ah? Dios, ¿usted cree que Dios va a quitar a su iglesia de todos los lugares porque quiero llevarlos a una quinta en el country club? ¿Qué se llama eso? Adivinación mentirosa. Y lo peor es que muchos caen en eso. Por eso la gente del mundo habla como habla. Porque el mensaje del profeta de Dios es Jesucristo. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Versículo 3. Y vamos a ver que de eso se trata. Versículo 3. Y por avaricia. Digo amigo, avaricia. La avaricia dice la Biblia que es idolatría. Por avaricia. ¿Qué es avaricia? Deseo desmedido por algo. Yo quiero eso, yo lo voy a alcanzar, yo lo tengo, yo lo quiero, lo material centrado, yo lo quiero, lo voy a alcanzar, yo voy a hacer todo lo que sea para tenerlo, yo lo quiero, yo lo tomo, lo recibo, me lo guardo en el bolsillo, yo este año voy a ser rico, yo lo que quiero es plata, yo lo que quiero es casa. ¿Cuándo quieres ser rico? Amén, ¿cuándo quieres ser rico? Cuando le digan cuándo van a predicar el evangelio, nadie alza la mano. Todos quieren ser ricos, pero nadie quiere predicar el evangelio. Casa, carro. Este es mi año de la bendición. Voy a tener 4 empresas, voy a tener 5 empresas. Este es el año de mi vida. Oye, me hice el quino, me saqué el quino. Aleluya, gloria a Dios. Por avaricia. ¿Por qué? Porque los falsos profetas quieren desviar su corazón de Cristo para que su corazón se ponga en el dinero. Pero estos falsos profetas, por avaricia, harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, porque te van a decir, el Señor te dice, fingiendo que son de Dios. ¿Qué fingir? Parecer algo que no es. Yo imito ser alguien que no soy, estoy fingiendo. Por ejemplo, ay, me duele la barriga, por favor ayúdame, me duele la barriga. Ay, sí, ¿qué te pasa? Sí, me duele la barriga. Por favor, cómprame una cosita ahí. Porque es que me duele, que no he comido nada. Me duele la barriga. Y ay, yo te voy a comprar algo en la barriga. No le duele nada. ¿Qué estaba haciendo ahí? Estaba fingiendo que le dolía la barriga. Y conseguí lo que se llama actuación. Cualquier parecido con la realidad no es mera coincidencia. Perdona que le estoy hablando a nuestros amigos de Enlace, que Dios les bendiga. Cambien su manera de actuar. Que están haciendo mercadería de los creyentes con palabras fingidas. Oh, señores, mire, hermano. Sobre los tales, mire lo que dice. Ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al día del juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con 7 personas trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza, y poniéndole el ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma, viviendo y oyendo los hechos inicuos de los malvados. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Mira, hermano, si Dios no perdonó a los ángeles, qué pecado. Si Dios no perdonó a la generación de Noé, si Dios no perdonó a Sodoma y Gomorra, sino que derramó fuego del cielo reduciéndolas a cenizas, Dios va a perdonar a estos falsos que desvían a su pueblo, desviando la fe de los creyentes por avaricia, haciendo mercadería
diciendo pacta por la salvación de tu familia. Hay uno que pactó por ti y se llama Jesucristo. Amén. Que viene paz para Venezuela, ni para el mundo, ni que conquistaremos la tierra. Pero la gente prefiere escuchar adivinación y engaño, porque quiere que le digan lo que quieren escuchar. Por eso se amontonan gente. Si verdaderamente hubiera gente que escuchara la palabra de Dios, esta iglesia estuviera full. Pero como no le hablamos que va a ser rico, este es el año de las empresas para ellos, entonces no vienen. Prefieren ir a donde les meten mentiras. Pero Pedro dice que habrían falsos profetas, como lo hubo en el pueblo de Israel, que le dan adivinación mentirosa. Prefieren que le hablen palabras fingidas. Aleluya. Amén. Mire, vamos a ir a Mateo, capítulo 7. Pero pastor, ya usted nos ha hablado de eso. Bueno, lo vuelvo a escuchar, porque es impresionante la cantidad de propuestas de los falsos profetas, y yo quiero que usted lo conozca bien. Mateo 7. El Espíritu Santo me motivó estando en mi cama a hablar de esto fuertemente en mi corazón, y no lo podía hasta que lo estoy predicando. 7, 15. Guardaos de los falsos profetas. Toca el que está a tu lado y diga, guárdate de los falsos profetas. Guardaos de los falsos profetas. Que vienen a vosotros con vestidos de ¿qué? ¿De lobo? No, de oveja. Pero por dentro son lobos rapaces. ¿Qué hace un lobo con una oveja? Se la come. Pero lógicamente no puede venir como lo que es un lobo para devorar el rebaño así con la vestimenta de lobo. Ay, la oveja va a pegar la carrera, chao. Entonces, ¿qué él tiene que hacer? Vestirse de oveja para parecerse a oveja. Diga conmigo, no es por apariencias. Oye, ese hombre usa un HRH, ¿verdad? Oye, y tiene una última modelo, una avalancha. Oh, Dios lo ha bendecido, de verdad que Dios lo ha bendecido. Ese debe ser un hombre de Dios, Alcarraz. Mira el anillo de oro que tiene. Guarda, mira que está a tu lado. Guardaos, cuídate de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. No te dejes engañar por apariencias, porque parece oveja, pero por dentro es lo que importa. Conoce lo que hay dentro, la intencionalidad con que predica, la intencionalidad con hacia dónde quiere dirigir, cuál es el mensaje que transmite, porque eso te está diciendo la intención de su corazón. Ojo. Hello. Por dentro, por su fruto, versículo 16, por su fruto los conoceréis. No dice por sus milagros. No es porque haga noche de gloria. No es por las maratónicas, que de verdad que ponen a la gente a correr con esas maratónicas. Las colas para el banco para pagarle los falsos pactos. Hermanos, por su fruto. ¿Cuál es la intención que motiva? Una vez me dijeron, mira, cuando te inviten a predicar, dile cuánto. Y yo dije, no voy a hacer eso. Porque Dios sabe que el obrero es digno de su salario. Dios sabe que yo le trabajo a Él.
honradamente, con todo mi amor, en obediencia al llamado. Dios sabe que necesito provisión, pero lo que no voy a hacer es un negocio con el evangelio. Porque yo no voy a ir allá a predicar por cuánto me van a dar. Yo voy a ir allá y yo le voy a abrir mi corazón. La gente me pregunta para predicar y yo le digo, hay dos cosas que a mí me motivan a predicar. Número uno, obedecer a Dios. Tres cosas, perdón. Número uno, obedecer a Dios. Número dos, dar el mensaje. Y número tres, edificar a la iglesia. Eso es mi mejor regalo. Porque si no, yo haría como los predicadores a ustedes, que cada vez que invitamos a predicar a uno le damos ofrenda, y debe ser así, ¿verdad? Porque estamos reconociendo el trabajo ministerial de una persona. Pero si fuera así, yo le cobrara a ustedes por cada domingo, cada predicación. No es así, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el verdadero hombre de Dios se conoce por su fruto. ¿Cuál es la intención que tiene? ¿Beneficio propio o edificar el cuerpo de Cristo? ¿Para qué recibimos los dones de Dios? ¿Para qué recibimos el llamado de Dios? Para edificar al cuerpo de Cristo. Con dinero o sin dinero, yo tengo que cumplir mi mandato. Esa es mi ordenanza. Ahora bien, nunca se deje deslumbrar por nadie según la apariencia. Porque puede tener a usted el más grande lobo rapaz de la historia. Y puede estar cocinando su despanque. Puede estar planeando cómo despojarlo. Una vez yo iba caminando en la calle y yo tenía un reloj que me regaló una hermana. Y se me acercó uno y me dijo, yo soy profeta de Dios y Dios me ha dicho que te va a bendecir. Pero recuerda que si tú bendices al que te ha dado la palabra, Dios te va a multiplicar. ¿Tienes algo para darle al siervo de Dios? Mire. Tremendo. ¿Y sabe qué hice yo? Le di el reloj que me regaló una hermana. Y yo me fui que gozoso, pero después el Señor me confrontó. Ese no era profeta nada. Cualquiera que te da palabra, tú vas y le das todo de tu casa a tu hijo. Me atracaron sin pistola. Porque usó palabras fingidas. Por su fruto los conoceréis. Así que todo buen árbol da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. No importa si profetiza, no importa si habla en lengua. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis, no por sus milagros. Versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, no profetizamos en tu nombre. Mira, profetizaron. ¿Pero qué profetizaron? Mentira. Por eso dice, guárdense de los falsos profetas. En tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces mira cómo el Señor le declara, nunca los conocí. O sea, son falsos. Apártense de mí, hacedores de maldad, por sus frutos. Hacedores de maldad. Aunque profetizaron, echaron fuera demonios, hicieron muchos milagros. Por eso el Señor en Mateo 24 nos dice que guárdense, que vendrán, se levantarán muchos Cristos, muchos profetas, y engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Harán milagros y harán prodigios. Y son falsos. ¿Por qué? Porque tú debes saber que el profeta
verdadero profetiza verdad. Su mensaje es importante. Su doctrina también. Porque eso demuestra la intención de su corazón. Si el mensajero te quiere desviar de Jesucristo, ese no viene de Dios. Si te quiere poner la mirada en el dinero, ese no quiere de Dios. Si quiere poner tu mirada en el hombre, ese tampoco viene de Dios. Vamos a Apocalipsis, capítulo 19. Versículo 10. Apocalipsis 19:10. Dios le muestra al apóstol Juan la revelación del cielo. Y miren lo que dice. Yo me postré a sus pies para adorarle. 19:10. Yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios. Porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Diga conmigo, el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. ¿Cómo usted sabe que alguien tiene un espíritu de profecía? Un espíritu profético. Un don de profecía. Acuérdense que los dones es dado por el Espíritu Santo. ¿Cómo usted sabe que el Espíritu de Dios está hablando a través de un hombre? Cuando da testimonio de quién? Del dinero, del hombre, de Jesucristo. Diga conmigo, de Jesús. O sea, cuando viene alguien a ti con un mensaje diferente, desviando tu fe de Jesucristo, de la obra de Jesucristo, porque tiene sus deseos avaros, porque tiene sus deseos y finge ser de Dios y habla en nombre de Dios tirando adivinación mentirosa para desviarte y poner tu esperanza en mentiras que Dios no ha dicho. Esa persona no opera en el Espíritu de Dios, porque el espíritu profético, el espíritu de la profecía, está centrado en testificar y llevar a la gente a Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, para que tú conozcas a Jesús, para que tú puedas experimentar la gracia y la plenitud de Dios en el conocimiento del Hijo de Dios. Amén. El espíritu de la profecía se centra en testificar de Cristo, porque Jesús dijo que el Espíritu Santo vendría y Él no hablaría de sí mismo, sino que tomaría lo de Cristo y lo haría saber. Él nos guiaría a toda verdad. Así que jamás de los jamases el Espíritu de Dios, hablando en profecía, va a desviar a la iglesia de aquel que es la cabeza, Jesucristo. Así que si hay alguien en medio de vosotros quien sirve a Dios y viene con una palabra del Espíritu a hablarle, Él siempre los guiará a la obra del Señor Jesucristo y a su caminar en Él. Amén. Él siempre confrontará el pecado para hacer que su pueblo se vuelva al Señor y sea lavado en la sangre de Cristo. Él siempre guiará a la iglesia por el camino de aquel que es el camino y la verdad y la vida. Y nadie va al Padre sino es por Él, el cual es Jesús. Y si hay gente desviada, Él hará que vuelva a su camino, porque el espíritu de la profecía es dar testimonio de Jesús. Tanto la palabra predictiva como la profecía narrativa, como la profecía bíblica, como la inspiración de Dios, como la revelación de Dios, viene en el sentido centrado de dar testimonio de Jesucristo, porque en Él está nuestra vida. Amén. Si hay alguien que quiera desviarte con un evangelio diferente, ojo, ese no es profeta de Dios, porque el profeta es uno que anuncia y habla las palabras de Dios.
y guía a la gente a la palabra de Dios y habla en nombre de Dios y habla la palabra dirigida de Dios en el Espíritu Santo. Aleluya. Así que el espíritu profético es testificar de Jesús. Y Él siempre te va a llevar a adorar a Dios. Y Él siempre te va a guiar a rendirte a tu Dios. Y Él siempre va a guiarte a que conozcas a tu Señor. Jamás centrará su mirada para que lo miren a Él. Nunca. Los apóstoles no hicieron eso. Se presentaban como servidores, con autoridad ciertamente para dirigir la iglesia, pero ciertamente guiaban a la gente a Jesucristo. Gloria a Dios. Cuidado, porque los que no guían a la gente a Jesús lo que quieren es beneficio propio. Inventan cosas para despojarte de lo que ya Cristo pagó. Así es. Aleluya. El Señor ya nos anunció, y estamos en los días finales, cantidad de profecías, de falsos profetas se ven. El falso profeta Ronnie Chávez salió diciendo que los mejores años del planeta. Por favor, mira, vamos a ponerlo a la luz de la palabra de Dios. Los falsos profetas versus la profecía bíblica. Vamos a ir. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 16. Segunda de Pedro 16. 1:16. Segunda de Pedro, sí, 1:16. Porque no hemos dado a conocer el poder de la venida de nuestro Señor Jesús. De la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas. Mira, por eso a ellos no les conviene que usted sepa de la venida del Señor, ¿sabe? Por eso ellos no lo guían a la venida del Señor. ¿Sabe por qué? Porque no les conviene que venga y que usted se entere y que usted se prepare, sino que usted tenga avaricia para alcanzar y que le dé a ellos lo que ellos quieren. Pero jamás te llevarán a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Los apóstoles nunca enseñaron a la iglesia la segunda venida de Jesucristo con fábulas artificiosas. Diga conmigo, fábulas. Artificiosas, o sea, invento. Es una fábula que no es algo verdadero. Y te lo ponen así todo hermosito para fingiendo, palabra fingida, herejía destructora, fábulas, cuentos y más cuentos, adivinación de su propio corazón, sino que habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad, porque ellos pudieron ver la revelación de su resurrección y ellos pudieron entender que Cristo volvería. Y eso no es una fábula. Fábula es decir que vamos a conquistar el mundo, que el mundo será diferente, que los mejores años, eso sí es fábula. Y lo peor es que cantidad de gente en las iglesias que en el engaño siguiendo la fábula artificiosa, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Versículo 17. Pues cuando recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue dada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, el cual tengo complacencia. Mira que todo se centra en el Hijo de Dios. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Hasta la voz de Dios del cielo daba testimonio de su Hijo. ¿Te está viendo eso? Amén. Gloria a Dios. Seguimos. Tenemos también, diga conmigo, la palabra profética. La palabra profética más segura.
La palabra, alza tu Biblia ahí. La palabra profética, alza tu Biblia ahí. La palabra profética más segura. Diga conmigo, esta es la palabra profética más segura. Diga conmigo, esto es seguro, esto es seguro para mí. Aquí hay dirección de Dios verdadera para mi vida. Aleluya. Amén. La palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atento. Dile que está a tu lado. La cual hacéis bien en estar atento. Ojo pelado. Estoy viendo, Rafael. Mira, la gente está todo el tiempo esperando que un adivino. Mira, escúchame aquí. La gente está todo el tiempo pendiente que un adivino le adivine su futuro. Están como las de las bolas de cristal. Dime, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con mi vida? Cuéntame. Dime. Hay un muchacho que siempre me dice, tiene una palabra, estoy esperando una palabra de Dios para mí. Y yo siempre lo guío a la Biblia. Aquí está la palabra para usted. Aquí está. Pues sí, ve. Nombre de Jesús. Esta es la palabra que tengo para ti. Él está esperando que yo le diga que va a ser rico, que va a ser millonario. No. Aquí está la palabra que es más segura para tu vida. ¿Ok? Usted no todo el tiempo está esperando que alguien le hable. Que alguien le diga, vaya a la Biblia. Ahí está la voluntad de Dios para su vida. Amén. Ahora, no quiere decir que el Espíritu Santo no hable. Porque Dios me puede usar, Rafael, Dios va a hacer contigo, tal. Sí lo puede hacer. Pero es que Dios hable. Pero esta gente todo el tiempo está declarando cosas sobre la gente, inventando ya cosas. ¿No me entiendes? Yo como pastor puedo tener una palabra profética para su vida y el Espíritu Santo habla. ¿Ok? Porque hay dones de palabra profética. Don de profecía. Sí, Dios habla hoy. Y Dios puede darte una palabra de dirección por medio de alguien, un profeta, un pastor. Tu pastor te puede dar una palabra. Ya que era mi pastor, siempre me da una palabra y se ha cumplido prácticamente lo que me ha dicho. Pero yo no andaba pendiente de todo hombre que llegara ahí y que me hablara. Llegó un momento donde todo el mundo estaba esperando que le hablaran, que le impusieran manos y todo el mundo, todo el tiempo. Entonces eso hace propicio el ambiente para los falsos profetas. Como la gente está esperando que le digan lo que quieren escuchar, entonces, ay, este lugar está finito para mí. Y después que te dicen, amarra la palabra profética con una semilla. Ven al altar y amarra la palabra profética. Sé que la palabra se va a ir corriendo. Amárrala. Si Dios la dio, ¿verdad? Dios, se va a cumplir, no hay que amarrar nada. Si Dios la dio, ¿verdad? Amén, así es. Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Sea Dios verá y todo hombre mentiroso. No hay palabra más segura que... Sí lo puede hacer y Dios sigue hablando. Pero ahora todo el mundo está pendiente de un profeta y de una profetisa. Y les enseña engaño. Entonces cuando uno le viene a mostrar lo que dice la Biblia, entonces le digo, no hables contra el ungido de Dios, contra la ungida de Jehová. Pero eso es falso lo que te digo. No, cuidado, el juicio te cae. El juicio te va a caer a ti si no te arrepientes y vuelvas a la palabra. Ojo con eso, Dios sí habla, el Espíritu Santo habla en la iglesia todavía, porque somos templo y morada del Espíritu Santo. Pero lo que no va a haber es nuevas revelaciones. Aquí está. La revelación completa, el canon se cerró. Y jamás el Espíritu Santo, jamás, Dios mío, jamás, pastor, jamás el Espíritu Santo va a hablar una palabra contraria a lo que la Biblia dice. Porque la palabra escrita está inspirada por el Espíritu Santo. Así que si alguien habla por el Espíritu, jamás contradecirá las Escrituras. Si alguien contradice las Escrituras, entonces el Espíritu de Dios no está hablando. Ahí lo que tienen es un adivino, un show. ¿Cuánto vale el show? ¿Cuánto vale? Yo tengo 300,000, yo tengo 500. Entonces yo te gané y me llevo el show. Oye, ¿tú viste cuánto dio eso? Dio bastante. Para amarrar la profética, por amarrar una palabra profética mentirosa. Hello.
Mire, vamos a parar un momentico de marque ahí y vamos a ir a 2 de Pedro capítulo 4. Siento el fuego de Dios, hermano. Así como un fuego abrasador de guerra. Siento un fuego de combate en el espíritu, de combatir la mentira. Me acuerdo yo cuando estaba frente a la computadora que el espíritu me dijo: te he puesto para derribar y destruir y para plantar y edificar. Y yo no comprendía eso. ¿Cómo es derribar y destruir y plantar y edificar? ¿Cómo que alguien destruye y alguien planta y edifica? Y el Señor me dijo: te he puesto para derribar y destruir las mentiras del diablo, y te he puesto para edificar y construir el reino de Dios. Aleluya. Y yo dije: amén, lo tomo y yo lo creo. Y me dijo el Señor: todo lo que te diera hablarás y no callarás nada. Y un pastor amigo mío me dijo: espera tu tiempo, no ha llegado tu tiempo para hablar. Cuando llegue tu tiempo hablarás y la gente te escuchará. Y el Señor llegó el tiempo y me ha dicho: habla, no calles, porque mi pueblo está siendo llevado hacia el abismo. Atalaya Dios ha levantado en medio de su pueblo. Alza tu voz profética, alza tu voz de atalaya. El que esté dormido que se despierte, que el que esté en pecado se arrepienta, que el que haya apostatado se devuelva. Amén. Alza tu voz profética, atalaya del Señor, no calles, no podemos callar. Porque si no, no amamos a nuestros hermanos. Mire lo que dice. Aleluya. Primera de Pedro, Segunda de Timoteo. Timoteo 4. Pedro, lo tenemos marcado ahí. Guárdalo ahí. Segunda de Pedro 1, 16 en adelante, téngalo marcado ahí. Pero estamos en segunda de Timoteo 4. Mire lo que Pablo le dice a Timoteo. Timoteo era el pastor de la iglesia de Éfeso, hijo espiritual del apóstol Pablo, criado bajo su ministerio, que estaba pastoreando una de las iglesias que Pablo fundó. Y dice: te encarezco delante de Dios y delante del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. ¿Cuál palabra está diciendo? La palabra profética más segura. Que predique la palabra, que inte en tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende y exhorta con toda paciencia y doctrina. Diga conmigo: doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comenzó de oír lo que le da la gana, lo que quieren escuchar, se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia, conforme a sus malos deseos, y apartarán. Vamos a leer este versículo a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Que apartarán la verdad el oído, y se volverán a la fábula, a los cuentos, a la adivinación mentirosa. Llegará el tiempo que estamos viviendo hoy por los falsos profetas que se han levantado, donde la gente ya no soporta la sana doctrina, sino que quieren escuchar alguna cosa más. Y teniendo comezón de oír, se amontonarán los falsos maestros, más falsos profetas, que apartarán el oído de la verdad, de la palabra profética más segura, y te volverán a la fábula. Vas a ser rico. Si Dios te hace rico, gloria a Dios, para que compartas con el que tiene necesidad. Pero eso no es una ley para todos. Tenemos una riqueza mayor, hermano. Hay una herencia gloriosa para todos. Amén. Mayor que la de esta tierra. Pero, ojo, Dios puede bendecir y multiplicar. Pero ahora todo el mundo, hasta los fornicarios, Dios te va a bendecir, te va a enriquecer. Y fábulas y cuentos, y vamos a conquistar el mundo. ¿Y cuántos creen que vamos a conquistar estas naciones para Cristo? Este es el año de la conquista. Y pasan los años y son los mismos. Tú no ves que Venezuela la han conquistado, menos mal. La han conquistado.
más delincuencia, más droga, más alcohol. Sí, tenemos que salir a predicar a Jesucristo a toda criatura. Pero el que creyere y sea bautizado será salvo, mas el que no creyere será Condenado. condenado. Así escrito está. Nuestro trabajo es salir a predicar, amén. Pero ese cuento y esa fábula de que conquistaremos el mundo para Cristo, la doctrina de Pinky Cerebro, ¿qué vamos a hacer hoy, Pinky? Volvemos ahí al capítulo 1 de Segunda de Pedro. Versículo 19. Tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien de estar atentos, aleluya, porque esto no es fábula. Esta es la palabra profética de Dios, la cual se va a cumplir. El cielo y la tierra pasará, pero su palabra no pasará. La cual hace bien de estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Aleluya. Hasta el día de que esclarezca y el lucero de la mañana salga de vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. La iglesia puede interpretarla. Ahora, no es que hay 16 interpretaciones diferentes, no, hay una sola interpretación. Por eso necesitamos el Espíritu. Pero todos pueden tener la oportunidad de interpretar. De la interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana o deseo del corazón humano, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Así que si hay alguien que dice, tengo una palabra de Dios para ti, este es el año de la conquista, este es el año de tu herencia, este es el año que tome la riqueza de las naciones, ahí está hablando Dios. ¿Por qué? Porque esa profecía es contraria a la palabra profética más segura que inspiró el Espíritu Santo. Jamás el Espíritu de Dios va a hablar algo que va en contra de lo que la Biblia dice, porque esa es la inspiración divina. Si hay alguien que hable por el Espíritu, ese hablará conforme a las Escrituras. Ahora bien, hay muchas cosas que no están en la Biblia que van a pasar hoy. Por ejemplo, en tu entorno. Y yo puedo hablar una palabra de Dios para tu vida, de tu entorno. ¿Qué debes hacer tú? Amén. Vamos a decir lo que Él me está diciendo, lo enseña la Biblia. ¿O no? ¿Qué hacían los de Berea? Los apóstoles fueron predicando y buscaron en las Escrituras para ver si lo que le estaban diciendo era así. Usted no le diga amén a todo. Escuche y escudriñe, pruebe los espíritus. Mira, vamos a ver si la palabra de Dios enseña algo de lo que este hombre está diciendo o haciendo. Si va en contra, no lo tome. No menosprecies la profecía. No ahora que basta. No. Atento, eso sí, ojo pelado. No menosprecies la profecía, tómala, pero pruébala. Este es el filtro. Este es el filtro. Amén. Gloria a Dios. La palabra, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, en la primera carta a Timoteo, capítulo 3:15, dice que la palabra de Dios, que toda la Escritura es inspirada por Dios. 3:16 creo. Toda la Escritura, diga conmigo, toda la Escritura, hace su Biblia ahí. Toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para redarguir, para corregir,
para instruir, para redarguir, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y cuando dice la Escritura, toda la Escritura es toda la Escritura. Ezequiel, Daniel, Apocalipsis, todos los profetas, lo que habla de guerra, lo que habla de rumores de guerra, lo que habla de juicio, lo que habla, toda la Escritura es inspirada por Dios, toda. Y la palabra de Dios fue escrita alrededor de 1500 años por diferentes autores en diferentes tiempos, en diferentes lugares. Y toda la Escritura es inspirada por Dios. No se contradice, sino que afirma el plan de Dios. Apocalipsis dice, Apocalipsis 1, 3. Bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía y guardan las cosas que en ella escritas, porque el tiempo está cerca. ¿El tiempo de qué? El tiempo de la venida del Señor. Diga conmigo, bienaventurado soy si guardo la palabra de la profecía del libro de Apocalipsis. Está hablando del Apocalipsis. Y las cosas que Cristo está en ella, porque el tiempo está cerca. Hay gente que no lee el Apocalipsis, eso no le interesa. Como no habla de plata. Toda la Escritura es inspirada por Dios, hermanos. Y la Biblia nunca te habla que viene paz para la tierra. Sí habrá paz cuando Jesucristo vuelva a reinar por segunda vez. La profecía también enseña que la iglesia será arrebatada para ser llevada a los cielos y recibir su herencia, que está reservada en los cielos para nosotros. Amén. La palabra de Dios también nos enseña en primera carta de Tesalonicenses capítulo 5, que viene cuando digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos destrucción repentina. Eso es lo que la Biblia enseña. No dice que vendrá paz para el planeta. Vendrá paz cuando Jesucristo vuelva y reine 1000 años en la tierra. Pero lo que viene es gran tribulación. El mismo Señor Jesús en Mateo 24 dice, porque habrá gran tribulación cual no ha habido desde el principio de la vida, ni la habrá. Entonces, ¿quién tiene la razón? ¿Jesucristo o los pseudoprofetas esto? Jesucristo. ¿Ah? Hello. Amén. ¿Quién tiene la verdad? ¿La palabra profética o la mentira de estos fábulos? ¿Tú vas a seguir fábulas o vas a seguir lo que la Biblia dice? La palabra profética más segura. Entonces, ¿qué te está diciendo la Biblia? Que ellos son falsos, que están profetizando falsamente. Aleluya. Los falsos profetas versus la profecía bíblica. Haces bien en estar atento, haces bien en estar esperando al Señor, haces bien en buscar al Señor y su promesa. Nuestra herencia está reservada en los cielos, pero los falsos profetas dicen que vamos a tomar la riqueza de las naciones porque somos herederos. Esa no es la herencia de la iglesia, amados. Está reservada en los cielos para nosotros. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 7. Aleluya. Ahora bien, el Señor nos dejó señales de su venida y ya estamos en los señales de su venida. Ahora bien, vamos al Evangelio según San Lucas, capítulo 1. Es necesario estudiar la profecía bíblica y no escuchar a falsos pseudoprofetas. Es necesario estar atento en la palabra profética más segura. Hoy día, la Biblia habla de señales en los cielos y en la tierra que vendrían antes de la venida del Señor. Ya le digo, ya lo voy a decir en sí.
Oye, se me pasó. Ok. Oye, se me perdió. Donde los magos. Ya. Se me perdió. Bueno. El hecho es que los reyes del oriente, los mal llamados reyes magos, vinieron desde el oriente para ver el nacimiento de Jesús. Y ellos vinieron donde estaba Herodes. Y dijo, ¿dónde está el rey de los judíos? Que hemos visto su estrella en el oriente. Diga conmigo, hemos visto su estrella en el oriente. Y hemos venido para adorarle. Y ellos le dicen, entonces él mandó a llamar a los sacerdotes. E indagó por medio de los sacerdotes dónde debía haber nacido el niño. Y ellos le dijeron, en Belén de Judá. Entonces Herodes, indagando con los reyes del oriente, le dijeron que fueran y vieran dónde estaba el niño, para él también ir a adorarle. Falsamente estaba tramando matarlo, porque él era un enemigo, ¿ok? Era un enemigo contra ellos. Entonces, ¿por qué? Porque si Jesús era el rey, entonces el reinado de Herodes peligraba. Entonces él inició una persecución contra el Señor. Pero lo que me llama la atención es que gente se dio cuenta de la estrella, de la señal del nacimiento de Jesús. ¿Ok? Y los sacerdotes que tenían la ley no se dieron cuenta de dónde estaba, de la señal del cielo que anunciaba el nacimiento del niño. Ahora mi pregunta, si ellos conocían la profecía y sabían que el niño nacería y conocían la señal que indicaban los profetas, que era la estrella, entonces, ¿por qué no se dieron cuenta del nacimiento de Jesús? ¿Por qué cuando Herodes les pregunta dónde debía haber nacido el niño, ellos no dijeron, no, ya nació, él está allá porque vimos la estrella? No. ¿Quiénes se dieron cuenta de la estrella del nacimiento del niño, de la señal del niño? Los reyes del oriente. ¿Por qué? Porque ellos indagaban en la escritura y conocían la señal de la venida del Señor. Mientras que los sacerdotes no se dieron cuenta de la señal. ¿Por qué? Porque no esperaban al niño. No esperaban el nacimiento del Mesías realmente. No les interesaba que naciera. Por eso ellos no estuvieron pendientes de la señal para que cuando el niño naciera se hubieran dado cuenta, ¿o no? Se dieron cuenta, una gente extranjera que esperaban en la profecía, buscando y estudiando las constelaciones para ver la señal del nacimiento del niño. Y al igual que aquella época, muchos en la iglesia hoy, Cristo nos dejó señales de su venida. Y entre ellos la creación de falsos profetas, los terremotos en diferentes lugares, las señales en los cielos, las explosiones solares, los asteroides rozando la tierra. Estamos viendo volcanes haciendo erupción en todo el mundo, huecos abriéndose en la tierra, inundaciones, sequías. Estamos viendo hambre, guerras y rumores de guerra. ¿Qué están esperando para darse cuenta, iglesia del Señor, que el tiempo de la venida del Señor está aquí? ¿Por qué? Porque no tienen su mirada en la profecía bíblica, sino en los pseudo profetas, que le dan fábulas. ¿Por qué? Porque dice, el Señor no viene todavía. El Señor no viene todavía. ¿Por qué? Porque le interesa hacerse rico. A ellos no les interesa que la gente se dé cuenta de la venida del Señor para que se preparen. ¿Por qué? Al igual que los sacerdotes de aquel tiempo, ellos tenían un negocio con las palomas y con los cambistas del templo. Cuando el Señor Jesús entra al templo y voltea las mesas, ellos tenían un negocio ahí, y Él le dice, la casa de mi Padre será llamada casa de oración para todos los pueblos, y ustedes la han convertido en cueva de ladrones. ¿Por qué? Porque lo que estaban interesados era en poder,
Y a ellos no les interesaba que naciera el Mesías, porque si nacía el Mesías, ellos iban a perder todo el poder político. Mateo 2 está. Okay. Pero ya lo vimos. Usted lo lee en su casa. ¿Ok? Al igual de hoy, mucha gente no se da cuenta de las señales. ¿Por qué? Porque en vez de escudriñar la palabra profética más segura, estudiar los libros proféticos, lo que están es pendiente de lo que la mentira le caigan a Jacoba, que le caigan a Jacoba y que le saquen los cobres, como dicen en Maracaibo, que le saquen la plata. Y todavía se alegran y se gozan así. Usted, si alguien le predica y le bendice y usted quiere ofrendarlo, hágalo de corazón, pero no sea porque ninguno lo manipule. ¿Entiende? Gloria a Dios, y Dios le bendecirá, ciertamente. Pero hermano, ¿por qué la gente no se da cuenta de las señales de lo que está pasando en el planeta? La gente no tiene su mirada en la profecía bíblica, sino en los falsos profetas que les anuncian paz, paz, paz. Pero paz no viene. Viene gran tribulación, viene juicio para la tierra. Y hay que anunciar la verdad. Hay que volver a la gente a la Biblia, que es la palabra de Dios. Cuando la gente indague la profecía bíblica, verá que lo que le están cayendo a coba, le están cayendo a cuentos, a fábulas. Y se darán cuenta que lo que la Biblia dice está cumpliéndose ante nuestros ojos. ¿Está bien estudiar la profecía bíblica? Sí, está bien, y estúdiela y profundice, porque haces bien en estar atento en la palabra profética más segura. Porque te das cuenta y sabes el tiempo profético en que la iglesia está caminando. Aleluya. No se debe caer el cuento, no se debe engañar falsamente. Y vamos a terminar con una parte aquí en Primera de Pedro 1. Desde el versículo 3. 1:3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, perpetua, inmarcesible, reservada, ¿dónde? En los cielos para vosotros, no en la tierra, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengas que ser exitoso. ¿Eso es lo que dice ahí? No. Si es necesario, tengas que ser afligido en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, porque Dios quiere probar nuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, porque Cristo viene. Quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Aleluya. ¿Cuántos se gozan? Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los profetas, mira aquí, presta atención. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron, digan conmigo, inquirieron. Diligentemente indagaron, digan conmigo, y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. ¿Dónde inquirieron y dónde indagaron? Digan conmigo, en la palabra. Usted indique, usted inquiera, usted diligentemente indague acerca de esta salvación tan grande, de nuestra herencia que está reservada en los cielos. Cristo Jesús viene por nosotros. Jesucristo es la esperanza de gloria. Amén. Pero lo que viene para esta tierra es juicio, como vino para Sodoma y Gomorra y como vino en los tiempos de Noé. Mire más adelante. Mira, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación,
Escudriñando, diga conmigo, escudriñando. ¿Qué persona? Dígame con qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino, diga conmigo, para nosotros, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas, por los que han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas las cuales anhelan mirar los ángeles. El Evangelio de verdad nos promete, nos lleva a la herencia celestial, nos da unas promesas eternas. Y los profetas anteriores que hablaron de las promesas de los sufrimientos de Cristo y de las glorias que vendrían tras ellos, no solo para el Hijo de Dios, sino para todos los que estaban en Él, indagaron y vieron qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Porque la palabra nos indica qué persona heredarán el reino de los cielos. Y también nos indica qué tiempo llegará de su venida. La Biblia nos indica el tiempo. Como pastor, sí, las señales están ante nuestros ojos. Jesús las dejó. No cierre sus ojos. Ahora, usted verá, indague, escudriñe las Escrituras, porque en ellas os parece que encontráis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Salvador. Indique, espere, busque el tiempo de la salvación. Llegó el tiempo de la venida del Señor. Mientras unos están dormidos, tú sigue adelante y prosigue a la meta del premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Tú sigue indagando, tú sigue sumergiéndote en la Escritura. Busca la palabra profética más segura y que nos indica ella la gloria que trae el estar en Cristo. Hay una gloria venidera para los hijos de Dios, iglesia. Hay una gloria reservada en los cielos para nosotros, incorruptible, incontaminada e inmarcesible, o sea, perpetua, que está reservada en los cielos para nosotros. La palabra verdadera del Evangelio nos lleva a indagar y a buscar. La Biblia nos enseña que el tiempo de la venida del Señor está aquí. Así que despierta. Despierta a tu hermano, despierta iglesia, despierta que ves por la internet. No creas en las fábulas que te dicen los falsos profetas. Aquí tienes la palabra profética más segura. El cielo y la tierra pasará, pero su palabra no pasará. Denle un fuerte aplauso al que vive y reina. Si a usted le dice que se va a volver loco leyendo tanta Biblia, usted diga, sí, porque ahí me parece que encuentro la vida eterna. Sí, porque ahí hay mi esperanza de gloria eterna. Sí, porque ahí hago bien estar seguro. Debo estar atento a la luz que me muestra la palabra de Dios. Dios te bendiga, Dios te guarde. Dale gloria y alabanza al que te ha prometido, el cual cumplirá. Cumplirá el Señor. Dios le bendiga y Dios le guarde a todos los que no vengan en la internet. Que la gracia de Dios sea con todos.